Gracias, José Luis. Gracias a todos los invitados esta mañana, gracias a los anfitriones, a Foro Nueva Economía por volver a invitarnos, a las autoridades, embajadores que nos acompañan, a todos ustedes, queridos amigos. Hoy me toca presentar a una persona importante para Ciudadanos, importante en tanto en cuanto para España e importante para mí también, que es un gran compañero y buen amigo. José Manuel Villegas. José Manuel es el secretario general de Ciudadanos, ustedes le conocerán por eso, pero es uno de los fundadores de la plataforma que puso en marcha este partido hace 11 años en Cataluña, Ciutadans de Cataluña, uno de los 15 que fundaron aquel partido, aquella puesta en marcha de una organización política nueva después de casi 30 años de los mismos partidos. José Manuel, además, fue diputado también en el Parlamento de Cataluña y portavoz también en nuestro grupo parlamentario, portavoz adjunto ahora en las Cortes, secretario general del partido, pero sobre todo es una persona comprometida con los valores que defiende. José Manuel es el hombre tranquilo de Ciudadanos, la cabeza pensante, en definitiva, un pilar fundamental para nuestro equipo. Pero además tiene una característica importante para la política de hoy en día, atípica también. José Manuel es licenciado en Derecho, máster en Derecho concursal y tiene despacho propio desde 1999 y ha trabajado 25 años ejerciendo de abogado. Eso es importante, lo digo porque hay hoy en día muchos políticos que no han trabajado nunca, no han tenido ninguna profesión ni se les conoce y que simplemente van cambiando lugares y ocupando lugares públicos sin tener experiencia política. Para mí es importante que el secretario general de nuestro partido tenga esos 25 años de experiencia, haya ejercido de abogado, especializado en Derecho Fiscal y que tenga esa capacidad, porque yo creo que en el mundo en el que vivimos es importante hacer política, pero saber a la sociedad a la que sirves y conocer, en definitiva, la sociedad en la que vives. Pero además, en un día como hoy, evidentemente, José Manuel hablará luego de nuestro proyecto, de Ciudadanos, de lo que nos viene por delante, de España, el momento que vivimos, pero yo en un momento como este, José Manuel, si me permites, evidentemente no puedo dejar de valorar también la situación que vive el país y el momento en el que estamos, ¿no? Porque creo que en este momento es necesaria una alternativa a la incertidumbre, una alternativa a la debilidad, una alternativa a la fragilidad que vive en estos momentos el gobierno temporal de Sánchez y por ende España, porque al final que nuestro gobierno sea débil debilita a nuestro país. Que nuestro gobierno tenga que ceder ante el chantaje de los que nos han dado un golpe de Estado nos debilita también como país. Que tengamos que estar pendientes de partidos que quieren liquidar nuestro país para gestionar el día a día de nuestro país nos hace más débiles. Y por tanto creo que en este momento necesitamos liderar una alternativa política, una alternativa liberal, una alternativa progresista, constitucionalista, centrada, que sume, que una a mucha gente de la sociedad civil. Ciudadanos es un proyecto de personas distintas que comparten valores y proyecto de país. Yo no quiero que todos seamos igual, yo no quiero que esto sea un ejército, yo quiero que seamos personas distintas, con formación distinta, con procedencia distinta, pero con valores comunes y con proyecto de España común. Es más importante tener un proyecto común y compartir valores como la igualdad, la libertad, la solidaridad, el trabajo, el esfuerzo, el respeto a los que piensan distinto. Eso para mí es más importante hoy que tener exactamente todos la misma idea al 100%. Porque efectivamente la sociedad española es plural, porque la sociedad española es diversa, y a mí me gustaría que Ciudadanos se parezca mucho a la sociedad española, porque en la sociedad española hay talento, en la sociedad española hay grandes emprendedores, en la sociedad española hay buenos deportistas, científicos, trabajadores, autónomos, pequeñas empresas. Este es un gran país y los partidos políticos del siglo pasado quizá no están entendiendo que hay que parecerse mucho más a la sociedad y hay que abrirse a la sociedad. Nosotros estamos incorporando talento, estamos incorporando gente que procede de la sociedad civil. Muchísimas de las personas que hoy ocupan puestos de ciudadanos vienen como independientes de trabajar en una empresa, de trabajar en el sector público o privado y quieren estar un tiempo en política. Y eso es lo que representa José Manuel, eso es lo que él se encarga también de coordinar en nuestro partido. Así que ya les avanzo que en este momento difícil para España, en vez de estar lamiéndonos en definitiva las heridas como país, en vez de estar pensando en lo que hemos hecho mal, Ciudadanos propone que empecemos a pensar lo que hay que hacer distinto. Si hacemos un diagnóstico equivocado y pensamos que hay que volver a cometer los errores de 40 años, volveremos a tener los mismos resultados.
bipartidismo pactando con los nacionalistas, concesiones permanentes a aquellos que no les importa cómo funciona nuestro país o que quieren liquidarlo, y sobre todo una falta de proyecto de futuro, que es lo que le falta a este país. Y en eso, evidentemente, las últimas informaciones que conocemos son ejemplo de ello. No es una, en fin, no es una opinión, que tengamos que estar todos los españoles cediendo privilegios a aquellos que nos han dado un golpe de Estado, o a aquellos que pretenden liquidar la solidaridad entre españoles, pues es ese ejemplo, ¿no? Ayer lo veíamos, como estamos hablando ya no de cómo va la sanidad española y si queremos una tarjeta sanitaria única, como propone Ciudadanos, no cómo va la educación, que se han encargado de liquidar el Pacto Nacional por la Educación, no cómo innovamos o cómo invertimos en ciencia, no cómo mejorar la justicia o la independencia de la televisión pública o de las encuestas públicas o de la justicia, no. Estamos básicamente en una especie de mercadeo en el que a los que han apoyado a un presidente que ha entrado por la puerta de atrás sin pasar por las urnas, que teme a las urnas y que no piensa convocar elecciones, tenemos que estar todos los españoles concediendo privilegios a aquellos que han intentado liquidar el país. Y creo que eso se tiene que acabar. Tenemos que ponernos de acuerdo entre los que pensamos distinto, pero tenemos un proyecto de país. Respetar, por supuesto, a los que respeten la ley, pero no respetar a los que quieran dar un golpe de Estado porque tienen que cumplir la ley. La única manera de respetar la ley es pasar por la justicia si la has violado, ¿no? Por tanto, en ese sentido, creo que en este momento tan delicado para el país hay que mirar al futuro. Este es un gran país que tiene mucho futuro, pero para eso España se tiene que poner las pilas. No podemos seguir con la lógica del pasteleo permanente con los nacionalismos y con los separatismos. Quien quiere liquidar tu país no puede ser el socio para gobernar tu país, así de claro. Y quien sea capaz de llegar al gobierno a cualquier precio no es un buen presidente para nuestro país. No lo es, piénsenlo. No todo vale en la vida, ¿verdad? Ni en la vida personal, ni en la vida familiar, ni en la vida política, ni en el mundo de la empresa. Pues en política tampoco. Estás gestionando el gobierno de tu nación. Y por tanto, hay que llegar a un gobierno, pero un gobierno fuerte, libre, con las manos limpias, que pueda tomar decisiones, que pueda reformar este país en los temas más importantes que tenemos por delante. Así que yo estoy convencido que nos toca, a Ciudadanos nos va a tocar un papel importante. Estamos obligados a ofrecer una alternativa a la sociedad española en este momento que además el Partido Conservador pues está en esa división interna y en esa descomposición. Nosotros tenemos en este momento que decirle a los españoles que no todo es el espectáculo que vimos ayer en el Parlamento, que no todo es repartirse carguitos de la televisión pública entre populistas, el gobierno y separatistas, que hay alternativa, que hay otra manera de hacer las cosas. Este es un momento, sé, difícil para mucha gente, que está cansada, que está harta, que simplemente le gustaría pasar por las urnas para elegir un gobierno y no nos dejan, pero mientras no nos dejen pasar por las urnas, nos toca ser la oposición y la alternativa y vigilar muy de cerca los pasos que dé este gobierno. Los pasos que da Sánchez no solo hipotecan a su gobierno, ni al PSOE, hipotecan a España, condicionan nuestro futuro, condicionan la igualdad entre españoles. Así que hay que vigilar desde la oposición. Sabemos hacer oposición. Yo creo que algunos de estos días están descubriendo que Ciudadanos hace oposición. Yo les digo, nosotros hemos crecido políticamente, José Manuel también, haciendo oposición a los tripartitos en Cataluña y al nacionalismo en Cataluña, así que sabemos lo que es controlar un gobierno, sabemos lo que es marcar de cerca un gobierno y sabemos lo que es ofrecer una alternativa hasta que hemos ganado las elecciones en Cataluña. Así que vamos a hacer lo mismo a nivel nacional, hacer oposición con las manos libres para poder controlar al gobierno y con las manos libres para poder proponer alternativas. Les pongo un ejemplo de una alternativa que vamos a poner encima de la mesa ya. Saben ustedes que el señor Sánchez ha colocado al director de los programas del PSOE, o sea, a un miembro de la ejecutiva del PSOE, a dirigir las encuestas del CIS. Muy libre, todo muy transparente, ¿no? Es decir, imagínense que las encuestas próximas que haga el CIS las hacen en Ferraz, directamente, de la ejecutiva del PSOE. Bueno, pues vamos a proponer una reforma en la ley para que se escoja de manera meritocrática y a independientes que no tengan relación ni cargos en un partido para dirigir las encuestas públicas. Porque ¿cómo nos vamos a creer las encuestas públicas que pagamos todos si las dirige un miembro de la ejecutiva del PSOE? Es que es muy descarado. Yo creo que hay que hablar claro. Esto es muy descarado. No puede ser, ni disimulan. Por tanto, hay que empezar a cambiar leyes para que nadie se le ocurra hacer barbaridades como estas. Y vamos a presentar una reforma, una ley en el Congreso, para que el futuro del centro de estudios de opinión, del centro sociológico más importante que tiene España, sea de los españoles, no del PSOE, ni del PP, ni de Ciudadanos, ni de Podemos, ni de nadie, como la televisión pública. Así que esa es la línea de trabajo que vamos a seguir. José Manuel tiene un trabajo importante en nuestro partido, es la persona que confeccionará también las listas electorales, que coordina nuestra estrategia, y por tanto en un día como hoy pues le quiero dar públicamente las gracias
por todo ese trabajo que sé que no es fácil, que sé que es difícil estar ahí, que sé que es difícil seguir creciendo y creciendo y creciendo y hacerlo bien. Y por tanto quiero hoy felicitarle por el trabajo que ha hecho y felicitarle porque hoy es su cumpleaños y ha querido compartirlo con todos ustedes. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias, Albert, por esta presentación inmerecida. Gracias al Foro Europa por esta oportunidad y gracias a todos los asistentes por querer estar aquí esta mañana de julio compartiendo este rato con nosotros. De verdad, muchas gracias. Como todos sabemos, venimos de uno de los periodos más agitados que recuerda nuestra democracia. Desde el pasado septiembre han sido pocas las semanas sin sobresaltos. Sin embargo, esa sensación contrasta con el hecho cierto de que las grandes cuestiones siguen bloqueadas en el mismo sitio, más o menos donde estaban hace un año, y además sin perspectivas de mejorar esta situación en los próximos meses. Vemos cómo las familias que más se esfuerzan siguen con las mismas demandas y preocupaciones, cómo las grandes reformas siguen estancadas porque el bipartidismo está más pendiente de su propia supervivencia que de la vida del país. Vemos cómo la corrupción sigue dañando el tejido moral de nuestra democracia. En los próximos meses veremos cómo salen a la luz nuevos casos de corrupción y nuevas sentencias. Vemos cómo el populismo sigue intentando tensar la convivencia y desgastar a las instituciones para acabar con nuestra democracia liberal y con nuestro proyecto europeo. Y vemos cómo el nacionalismo sigue manteniendo las mismas intenciones. Su plan para romper España permanece intacto. A esto ha colaborado tanto la pasividad del anterior Gobierno, pero sobre todo estamos viendo con preocupación cómo las políticas del señor Sánchez les dan alas a los separatistas con sus continuas cesiones. Ha salido Rajoy del Gobierno, es verdad, pero su marcha no valdrá para solventar las cuestiones y los retos de fondo del país. Tardaremos poco en comprobar que el cambio no irá más allá de cambiar la debilidad de un Gobierno por la debilidad de otro. De hecho, ya lo estamos comprobando, y esto no es bueno para España. El poder ha cambiado de manos, pero no será un cambio políticamente transformador. Para que lleguen las verdaderas transformaciones, habrá que pasar por las urnas, y eso es exactamente lo que no quiere el bipartidismo. Mientras no se celebren elecciones, la política española quedará reducida a pura cosmética, a un debate público teñido por una crispación bipartidista artificiosa donde en realidad no se debaten propuestas para España. Un enfrentamiento decadente, porque ni siquiera es una discusión sobre el futuro. A estas alturas, socialistas y populares ya solo saben pelear por el pasado. Estamos viendo ejemplos de ellos. El más reciente, el pacto oscuro en despachos para repartirse el botín de la radio y televisión que pagamos todos los españoles. Ese espectáculo lamentable que estamos viendo los últimos días y que seguramente se concretará en los próximos días durante esta semana. Mantientras no se celebren elecciones, tanto el PP como el PSOE seguirán viendo al nacionalismo como una oportunidad para mantenerse o acceder al poder, en lugar de verles como una amenaza al principio de igualdad entre españoles y a la integridad del país. Así lo demuestra la forma de actuar de Rajoy y de Sánchez, la acumulación de concesiones a los nacionalistas vascos y a los separatistas catalanes. No es ninguna novedad. A lo largo de las últimas décadas, socialistas y populares han cebado al nacionalismo por un interés partidario, contrario al bien común. Y eso deja patente la irresponsabilidad histórica tanto de unos como de otros. Los últimos ejemplos que hemos podido ver son el cuponazo, aprobado por el Partido Socialista y el Partido Popular para contentar a los nacionalistas vascos, o las cesiones que el Gobierno de Sánchez está ahora mismo ofreciendo a los separatistas catalanes. En términos históricos, lo trascendente no es el cambio de color de un gobierno. La alternancia ha marcado los 40 años de nuestra democracia. Lo verdaderamente significativo es un hecho sin precedentes en la democracia española. Por primera vez, tanto al PSOE como al PP les da miedo dar la voz a los españoles y convocar unas elecciones. La moción de censura ha constatado este hecho.
Habrá quien piense que las próximas encuestas podrían atenuar este temor de los viejos partidos. Mi opinión es que seguirán sintiendo la misma aversión a darle la voz a los españoles. El miedo del bipartidismo al voto de los españoles es sólido y continuará, porque tiene raíces más profundas que las mostradas en las encuestas, sean estas mejores o peores. Ese miedo va más allá de la coyuntura, se inserta en lo estructural, en el hecho de que Ciudadanos es ya el partido más útil para España, y a eso temen tanto populares como socialistas. Esa utilidad es la que quiero explicar a continuación. Una utilidad que es una utilidad práctica, una utilidad ética, una utilidad ideológica y una utilidad política. En primer lugar, voy a explicar la utilidad ética que tiene Ciudadanos, perdón, la utilidad práctica que tiene Ciudadanos para España. Nuestro partido ha demostrado esa función, esa utilidad práctica a lo largo de este curso político. Hemos demostrado su utilidad tanto en los municipios como en los parlamentos autonómicos donde tuvimos representación, especialmente en el Parlamento de Cataluña. Y así también lo hemos hecho en el Congreso de los Diputados. La confianza que recibimos en las urnas municipales y autonómicas ha servido para impulsar la higiene y para reforzar la estabilidad institucional y económica. Estabilidad y reformas han sido los principios de Ciudadanos. En ningún momento ni en ningún territorio hemos mercadeado con nuestros votos. En todos hemos desatascado problemas, hemos generado consensos. En definitiva, hemos dejado demostrada la madurez y la validez práctica de nuestro proyecto político. La confianza que recibimos en las urnas catalanas ha servido para quebrar el punto más débil del nacionalismo. El relato de quienes quieren romperlo todo quedó allí hecho añicos. En Cataluña, en España y en toda la comunidad internacional, el hecho de que un partido constitucionalista pueda decir que ganó las elecciones en Cataluña ha servido para deslegitimar y plantar cara al separatismo. Y por último, el Congreso de los Diputados. La confianza que nos llevó al Congreso de los Diputados ha servido para superar el viejo dogma de rojos y azules, para demostrar que hay una fuerza política moderada y conectada en tiempo real con el sentir social. En el Parlamento, nuestra hoja de servicios es también nuestro aval, la demostración de que Ciudadanos es un partido dispuesto a empujar como el que más para dejar la crisis económica atrás, capaz como el que más de impulsar derechos y libertades y más competente que los demás para mejorar las condiciones de vida de las familias de nuestro país. Nosotros hemos demostrado que somos útiles desde un punto de vista práctico para dar estabilidad, para exigir regeneración, para vencer a los separatistas y para mejorar la vida de los españoles con medidas concretas. También vamos a hablar ahora de la utilidad desde un punto de vista ético, tan necesaria en la España actual. España afronta la inaplazable necesidad de rehabilitar la democracia después del grave descrédito sufrido durante la última década. Vamos a dar un rápido repaso a lo ocurrido en estos 10 años. En 2008, el Gobierno socialista es incapaz de detectar las señales del fin de ciclo económico, no informa a la población de la verdadera situación y no acierta al contener daños cuando la crisis estalla. En 2012, esta vez ya con un gobierno del Partido Popular, se comienza a recortar indiscriminadamente y se olvidan de hacer las reformas de fondo que necesitaba el país. Y sobre todo se ignora el sufrimiento de los hogares españoles, generando una grave crisis social. Consecuencia de estas políticas, en primavera de 2014 surge el populismo en nuestro país. Ni socialistas ni populares son capaces de aliviar el malestar social. Ese mismo año, 2014, en otoño, el Gobierno de Rajoy demuestra que no es capaz de frenar el separatismo y se produce la consulta de Artur Mas en Cataluña, en mi tierra. Posteriormente llegamos a las elecciones generales de 2015. El Partido Popular pierde 1/3 de sus votantes. El Partido Socialista obtiene el peor resultado de su historia. Ninguno de los dos será capaz de conformar gobierno. Y por primera vez en la historia de España se tienen que repetir unas elecciones. Se repiten. El PSOE cae todavía más, reflejando su incapacidad de ser una alternativa verosímil de gobierno. Y a pesar de la corrupción, enfrente, el Partido Popular mantiene a Mariano Rajoy como candidato. En 2017, golpe a la democracia en Cataluña, falta de coraje político del gobierno. El bipartidismo tiene su peor resultado en las elecciones catalanas que gana Ciudadanos. Este mismo año, 2018,
Hemos visto cómo los socialistas primero votan contra unos presupuestos y después los adoptan tras la moción de censura por la sentencia Gürtel. Y luego hemos visto cómo Sánchez alcanza el gobierno con el apoyo de populistas y separatistas y rompe el pacto constitucionalista respecto a Cataluña. Además, una vez Sánchez se instala en la Moncloa, admite que las elecciones que primero ofreció a corto plazo no las va a convocar y se va a trincherar en la Moncloa hasta 2020. Y todo ello, durante estos 10 años, en un periodo en el que cada mañana nos levantamos con nuevos casos de corrupción. Este es, resumido, el recorrido bipartidista a lo largo de la última década. Un trayecto en el que la crisis, los recortes, la corrupción y el desafío secesionista ha generado un indiscutible descrédito de nuestra democracia. Visto lo visto, ni socialistas ni populares tienen suficiente credibilidad para liderar la tarea ética de rehabilitar nuestra democracia. No tienen credibilidad porque su gestión ha sido muy deficiente. Ciudadanos sí está en condiciones de afrontar esa misión. Puede y debe renovar el espíritu cívico que hace falta para llamar a reparar colectivamente lo que la falta de miras de los viejos partidos ha dejado tan dañado. Ciudadanos, por tanto, es útil desde un punto de vista ético porque somos los únicos capaces de impulsar las reformas que nuestro sistema necesita para recobrar la confianza de los españoles en su democracia. La tercera utilidad a la que me refería al principio sería la utilidad ideológica. La Europa de la posguerra es el resultado de un pacto entre socialdemocracia y la democracia cristiana. Ha llovido mucho desde entonces, tanto que los partidos que provienen de aquellas familias se han quedado ideológicamente desfasados. No tienen un proyecto político que ofrecer. De hecho, a veces hasta parece que tienen dificultades para comprender lo que pasa a su alrededor. El sistema de valores que cristalizó en la familia política de la democracia cristiana ha ido perdiendo transversalidad con la llegada de cada nueva generación. No han sabido adaptarse, por ejemplo, a la expansión de los nuevos tipos de familia. Se ha ido deshaciendo en las aguas menos humanistas del conservadurismo hasta quedar desdibujados. Mientras tanto, la socialdemocracia se ha ido quedando sin respuestas ante la globalización. No ha sabido actualizarse. Ha ido convirtiéndose en un producto político caduco. Hoy puede decirse que ha cumplido su ciclo histórico, pero también puede comprobarse que la socialdemocracia se ha quedado sin respuestas en toda Europa. Y esto es algo que no se puede arreglar con marketing político, por muy caro que éste sea. No hay golpes de efecto capaces de ocultar que estamos en otro tiempo y que para hacer avanzar a la sociedad, la política de hoy debe ser una política distinta. Todo lo que ahora pretende deslumbrar en el nuevo gobierno de Sánchez es un espejismo. No tardará en resultar un ejercicio de decadencia y, de hecho, ya hemos empezado a comprobarlo a las pocas semanas. La mayor prueba del agotamiento de las viejas ideologías a escala continental está en su incapacidad de contener al populismo y también en su inoperancia ante el nacionalismo, que estas dos ideologías siempre terminan rebasadas tanto por populismos como por separatismos. Mientras tanto, precisamente en Europa están haciendo una nueva familia política, el gran centro liberal y reformista que actualiza los valores fundamentales de la Ilustración: la razón, la legalidad, el civismo, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Aquí, como en Francia, como en Italia, los que se consideran propietarios de la izquierda nos acusan de ser de derechas y los que se consideran propietarios de la derecha nos acusan de ser de izquierdas. Supongo que algo debemos estar haciendo bien cuando nuestros rivales nos sitúan continuamente en el gran centro político. Sin embargo, lo importante va más allá de estos viejos dogmas. La clave, lo que da pujanza a esta nueva forma de ser, de ver la política y la sociedad, está en otra parte. Está en el corazón de la mayoría, en el deseo colectivo de que los fundamentos de la democracia sean respetados, en la demanda compartida de que los diagnósticos del presente sean más serios y honrados, y en la aspiración mayoritaria de contar con un proyecto político estable y perdurable, reformista y justo, renovador y respetuoso. Esos son los ejes que marcan el sentido y la utilidad ideológica de Ciudadanos. Por último, como les comentaba, voy a hablar de la cuarta utilidad, la utilidad política vinculada a unas sociedades en continuo cambio. Todos los países occidentales parecen sufrir el síndrome de la volatilidad.
Nuestras sociedades se ven sometidas a continuos y rápidos cambios a los que nos debemos adaptar. Esta volatilidad no responde al azar, sino a corrientes más profundas, corrientes que pueden parecer menos llamativas, pero que son más difíciles de identificar y estudiar, y que con toda seguridad van a marcar lo que está por llegar en los próximos tiempos. Casi es un tópico ya hablar de brechas para referirse a la sociedad española. Se habla de brecha generacional, de brecha de género, de urbanos frente a rurales, de digitales frente a analógicos, de trabajadores estables frente a trabajadores precarios, de tradicionales frente a cosmopolitas. Se establecen todo tipo de distinciones para contar lo que todos vemos, que este es un país más diverso de lo que era. Desde luego un país menos uniforme y más complejo de lo que era antes. Y esto es algo que siempre me viene a la mente cada vez que oigo que el bipartidismo puede recuperarse después de la moción de censura. No es así. El hecho cierto es que el PSOE y el PP han desaparecido del radar de los menores de 45 años. Dicho de otro modo, los hijos de la Constitución no aceptan los uniformes mentales, los corsés mentales que impone el bipartidismo. A estas alturas, ya solo Ciudadanos puede derrotar al populismo y al nacionalismo entre los electores que solo han conocido la democracia. Desde luego, ni las primarias del PP ni el gobierno débil e hipotecado de Sánchez van a ser capaces de cambiar esta realidad. El bipartidismo no podrá nadar contra la corriente de la historia ni contra la corriente de las urnas. En cambio, Ciudadanos sí. Camina compasado al cambio social que ha dado lugar a un nuevo sistema de partidos que nunca volverá a ser el de antes. Por eso es la opción más útil desde un punto de vista político para encauzar el interés general de los españoles en esta nueva sociedad del siglo XXI. Hemos hablado de utilidad práctica, de utilidad ética, de utilidad ideológica y de utilidad política. La suma de las tres categorías marca el rumbo de nuestra formación en el curso político que viene. Ciudadanos es la única alternativa. Albert Rivera es la única alternativa limpia y moderada frente a un Pedro Sánchez que es el chollo de los separatistas y los populistas. El gobierno que salga de las próximas urnas será un gobierno fuerte y nuestro propósito es liderarlo. Trabajaremos para merecerlo, sin tomar atajos. Mientras tanto, haremos una oposición que no buscará la destrucción del adversario, sino la construcción del mejor porvenir posible para nuestro país. Defenderemos la democracia, reforzaremos al Estado y la estabilidad económica cada vez que los socios de Sánchez quieran debilitar lo que es de todos. Respaldaremos al Gobierno en Europa siempre que podamos hacerlo, porque nuestro partido es un partido patriota. Y patriotismo para Ciudadanos significa también europeísmo y construcción europea. Europeísmo frente a quienes quieren romper el proyecto de la Unión. Ahora, seremos implacables frente a la corrupción. Y lo digo no porque nadie vaya a sorprenderse de nuestra firmeza, sino porque el calendario del bipartidismo está marcado por las citas judiciales. Además, protegeremos el bolsillo de los españoles. Nos opondremos a que el Gobierno dispare el gasto público y ponga en peligro el futuro de las familias españolas con el único afán de utilizar las cuentas públicas como presupuesto de su campaña electoral. Ofreceremos las reformas que el bipartidismo no quiere afrontar, pero que España no puede seguir esperando sin desesperarse. Nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de que se mantengan la parálisis bipartidista, toda una década perdida para todas las generaciones de españoles. Y sobre todo, nos opondremos y nos seguiremos oponiendo a las cesiones del Gobierno de Sánchez a los separatistas y a los nacionalistas. Así haremos una oposición basada en los principios que marcan nuestra política, una oposición cívica, patriota, y para eso nos comprometemos a ser todavía más útil a los ciudadanos. Los españoles hemos demostrado que cuando no estamos divididos, que cuando estamos agrupados alrededor de un proyecto común, somos imparables. Hicimos la transición, nos incorporamos al proyecto europeo, ganamos a los golpistas el 23F y fuimos capaces de vencer al terrorismo de ETA. España ahora necesita un nuevo proyecto común español, reformista, moderno y regenerador, que nos asegure otros tantos años de unión, de libertad, de igualdad y de prosperidad. En Ciudadanos tenemos proyecto, tenemos equipo y sobre todo tenemos el liderazgo de Albert Rivera para hacer posible esas transformaciones que España necesita. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Rivera. Muchas gracias, señor Villegas. Marina Monzón, de Antena 3, Alicia López, de la agencia EFE, y Paloma Esteban, del Confidencial, coinciden en preguntarle, y empezamos por aquí el coloquio, sobre la macrooperación contra la corrupción en varios ayuntamientos del Partido Popular, del PSOE y CS, macrooperación de la UDEF. Están inspeccionando el ayuntamiento de Arroyomolinos, gobernado por Ciudadanos, y está detenido Saadad Maraña, asesor de Ciudadanos en la Diputación de León. ¿Van a tomar alguna medida? ¿Han hablado con los afectados? Es el primer caso de corrupción municipal que afecta a su formación política. Desde luego, en primer lugar, agradecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los fiscales y a los jueces su trabajo contra la corrupción, ese trabajo que está permitiendo limpiar las instituciones. Los viejos partidos no reaccionan frente a la corrupción, pero jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad lo están haciendo y, por lo tanto, en primer lugar, agradecer ese trabajo. En segundo lugar, yo creo que nadie tiene dudas de que a Ciudadanos no le tiembla el pulso contra la corrupción. Y, desde luego, si ha habido detenciones, habrá suspensiones de militancia y si hay imputaciones por caso de corrupción, habrá expulsiones del partido. Juan Fernández Rubio dice: el Gobierno y sus socios afirman que la legislación penitenciaria obliga a trasladar a los políticos presos a Cataluña. ¿Qué opina? Ana Cifuentes dice: ¿temen ustedes que los presos independentistas trasladados van a recibir beneficios penitenciarios de la Generalitat para convertirlos en presos ya no políticos, sino de lujo? ¿Hay manera de evitarlo? En primer lugar, es una opinión, pero yo creo que la política penitenciaria no obliga a trasladar a los presos y que es una decisión política de instituciones penitenciarias y, por lo tanto, del Gobierno. En segundo lugar, tiene toda la pinta, yo creo que a nadie se le escapa, que estamos ante una de las primeras cesiones del señor Sánchez a los separatistas, el acercamiento de los golpistas, de los que dieron un golpe a la democracia, a las cárceles catalanas. Y, en tercer lugar, es que llevar a los presos, a los políticos detenidos por dar un golpe a la democracia a las cárceles catalanas, es entregárselos a los que precisamente dieron ese golpe a la democracia, porque los que están gobernando en Cataluña, los que tienen la competencia sobre las cárceles en Cataluña, son los mismos que hace unos meses dieron un golpe a la democracia. Y, por lo tanto, es llevar a esos políticos que cometieron presuntamente delitos por dar un golpe a la democracia en Cataluña, ponerlos en manos de sus compañeros, de sus compinches en el golpe. Y, por lo tanto, creemos que, desde luego, no es una decisión lógica y que es una decisión que viene basada en las hipotecas del señor Sánchez, en la debilidad del señor Sánchez frente a los separatistas y en sus hipotecas. El señor Sánchez quiso llegar a la Moncloa a cualquier precio, se hipotecó para ello y ahora vemos cómo la hipoteca la tenemos que pagar todos los españoles. Saturnino Fernández le pregunta qué es lo que falló para que pudiera suceder el que ustedes llaman golpe de Estado. ¿Se precipitaron ustedes cuando, después de una sentencia tuneada, declararon terminada la legislatura? ¿Se arrepienten ustedes de haber apoyado la aprobación de los presupuestos del Estado, sin lo que el PNV no hubiera tenido con 5 diputados tanto poder? Carlos López Combarros dice: desde la moción de censura Ciudadanos se está perdiendo fuelle y, en ese caso, ¿por qué sería? Enrique de Areva dice: ¿cómo calificaría la actuación de su partido en el reciente cambio de gobierno? ¿Positiva, neutra, negativa? Vale, en primer lugar, no hemos calificado la moción de censura de golpe de Estado. Golpe de Estado es lo que nos han hecho en Cataluña los separatistas. La moción de censura la hemos criticado por haberse ganado una votación. La votación en sí era legítima, pero se ha ganado hipotecando, como decimos, España a populistas y separatistas. Y eso es lo que criticamos políticamente, no lo hemos calificado de golpe de Estado. Y, en todo caso, después de haber reflexionado y analizado, como no puede ser de otra forma, lo que hicimos, puede sonar pedante, pero estamos convencidos de que hicimos lo que teníamos que hacer. No podíamos seguir dando cobertura a la corrupción del Partido Popular después de una sentencia que condenaba al partido como un partido corrupto, como un partido que se había beneficiado de una trama de corrupción. Y, por lo tanto, esa legislatura había colapsado y lo que había que hacer es dar la voz a los españoles para que se convocaran elecciones. Eso dijimos. El Partido Socialista
prefirió ir por la puerta de atrás. Pedro Sánchez prefirió llegar a la Moncloa sin que los españoles hablaran. Supongo que tenía poca confianza en sus posibilidades en caso de que los españoles fueran a las urnas. Y el señor Rajoy, que podía haber evitado esa moción de censura dimitiendo y anunciando la convocatoria de elecciones, no quiso hacerlo. Prefirió entregar el gobierno a socialistas y populistas que ir a unas elecciones donde Ciudadanos podía ganar. Y, por lo tanto, es su responsabilidad. Desde luego, nosotros no estuvimos ni con los corruptos ni con los que quisieron pactar con separatistas y populistas. En cuanto a los presupuestos, creemos que son unos buenos presupuestos para España. Creemos que introdujimos cambios en los presupuestos que van a favorecer a más de 13 millones de españoles, que con la puesta en marcha de estos presupuestos van a ver mejorada su situación respecto a la anterior, y que, por lo tanto, no nos arrepentimos en absoluto de apoyarlos. Al revés, estamos orgullosos de haberlos modificado, de haberlos mejorado y de que puedan salir adelante unos presupuestos, insisto, que mejoran la vida de más de 13 millones de más de 13 millones de españoles. Creo que había alguna pregunta más, pero ya me he perdido. Bueno, si ha perdido fuelle el partido. Sí, el partido está donde estaba. El partido está defendiendo la regeneración democrática, defendiendo las reformas, luchando contra la corrupción y sacando medidas que vayan a favorecer a la clase media y trabajadora de este país. Y me temo que los demás están donde estaban también. El Partido Socialista y el Partido Popular siguen donde estaban, siguen en el dedazo, siguen en el chalaneo, siguen en la negociación en los despachos, siguen sin querer que los españoles hablen. Por lo tanto, parece que hayan cambiado muchas cosas, pero yo creo que no ha cambiado tanto, como decía antes también, que es más una operación cosmética, que el bipartidismo se agarra al poder y sigue haciendo lo mismo que hacía cuando el PP gobernaba, y que Ciudadanos sigue denunciando eso que hace el bipartidismo, sigue denunciando lo que hacen los viejos partidos y sigue ofreciendo alternativas diferentes para un mejor futuro para este país. Por lo tanto, estamos donde estábamos, estamos donde tenemos que estar, y, por desgracia, parece que los viejos partidos también siguen instalados en el mismo sitio donde estaban. Amancio Fernández le pregunta, para responder al chantaje que hizo ayer el diputado independentista Tardá al Gobierno y evitar otra barbaridad en la formación del Consejo de Administración de Radio Televisión Española, ¿ustedes se avendrían a un pacto in extremis con el Partido Popular y el PSOE? Nosotros no vamos a pactar nada más que lo que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, que es que los nuevos directivos de Televisión Española se puedan elegir, se puedan presentar a través de un concurso público, que es la forma más objetiva de designarlos. No vamos a pastelear otra vez con los nombres, con tú pon 3 y yo pongo 2, no vamos a entrar en eso. Se ha aprobado una ley, ha costado mucho aprobar el concurso público como forma para designar a los directivos de Televisión Española, a los miembros del Consejo, y no vamos a renunciar a ese avance en la objetividad a la hora de nombrarlos. Y, en todo caso, una matización. Cuando hay un chantaje, hay alguien que se deja chantajear. Por lo tanto, el señor Tardá puede decir lo que quiera, pero si el señor Sánchez fuera firme y no se dejara chantajear por los separatistas, las palabras del señor Tardá quedarían en el aire. Por lo tanto, lo que me temo, por eso supongo que también viene la pregunta, es que nadie se fía ya de Sánchez, nadie se fía de que Sánchez no ceda a los chantajes, porque Sánchez ya ha demostrado que es un gobernante débil y que cede a los chantajes con mucha facilidad, sobre todo si esos chantajes vienen de los separatistas catalanes. ¿Ustedes se van a abstener de la votación mañana? ¿Van a abandonar el pleno? Pues no lo sé, lo decidiremos supongo que mañana. Desde luego no participamos ayer en la votación, no solamente por el proceso, no solamente porque Sánchez ha hecho un decreto ley, ha pegado un decreto dedazo dinamitando los avances que se habían conseguido en la nueva ley, como digo, dinamitando el concurso público, sino es que ayer se produjo la última cacicada, que es saltarse el reglamento del Congreso de los Diputados, no convocar a la comisión de nombramientos, donde los candidatos tenían que pasar un hearing y tenían que someterse a las preguntas de los diputados, por una decisión de la mesa en la que estuvieron de acuerdo tantos populares como socialistas como Podemos, decidieron saltarse esa parte, ese procedimiento que consideramos importante, se saltaron el reglamento y por eso decidimos no participar en la votación de ayer.
Lázaro Delgado le pregunta qué tiene que decir Ciudadanos al proyecto del Gobierno de suprimir los peajes de las autopistas, siendo insostenible su mantenimiento. Pues que tendrás que explicar cómo lo pagamos, como todas las medidas que se proponen, ¿no? El Partido Socialista da muchos titulares, pero luego hay que ver realmente cómo se hacen las cosas. Y yo creo que lo que debería hacer el Gobierno es asumir que tenemos que tener un debate sereno sobre cómo se pagan los servicios en este país, si los pagamos todos entre todos, si es el que usa un servicio el que tiene que pagarlo. Ese es el debate que se debería de abrir. Pero dar el titular de que se van a suprimir los peajes, no decir cuánto cuesta y cómo se va a pagar. Y al día siguiente el ministro de Fomento parece que da marcha atrás, pero no del todo. Bueno, pues esa es la política de este Gobierno, la improvisación, el titular, pero sin fundamentos, sin memorias económicas y sin decir cómo quiere hacer las cosas. Según los datos hechos públicos esta mañana por la ministra de Empleo, el paro baja en 89.968 personas en junio en España y es el menor descenso en este mes desde el año 2011. España recupera los 19 millones de afiliados a la Seguridad Social por primera vez en 10 años gracias al turismo. ¿Qué valoración hacen ustedes de estos datos? Siempre es bueno que se cree empleo, desde luego no vamos a caer en la simplicidad de criticar datos aunque sean buenos, no son los mejores, pero la creación de empleo siempre es positiva y que haya menos personas, que haya menos españoles en la cola del paro, que haya un español más que pueda trabajar y que pueda traer un sueldo a casa, eso es positivo para ese español y positivo para el país, pero seguimos instalados en un sistema laboral con unas tasas de desempleo que no tienen comparación en Europa y con unas tasas de precariedad laboral que tampoco tienen comparación en Europa. Y, por lo tanto, creo que estamos perdiendo una oportunidad en esta crisis de hacer determinadas reformas. Lo decíamos antes, no se han afrontado las reformas que necesitaba el país y, sin duda, una de esas reformas aparcadas, una de esas reformas que el bipartidismo no se atreve a afrontar es la reforma del mercado laboral. Y no nos podemos conformar. No nos podemos conformar con datos de desempleo muy por encima de la media europea, no nos podemos conformar con datos de precariedad muy por encima de la media europea. Nosotros hemos propuesto un nuevo marco laboral, un nuevo marco de contratación, un contrato único, una equiparación entre una eliminación de los contratos temporales para evitar la precariedad, pero ahí, como siempre, el bipartidismo está de acuerdo, incluso está de acuerdo con los populistas y han tumbado nuestra propuesta de reforma. Lo más grave no es que tumben nuestras propuestas de reforma, lo más grave es que no tienen ninguna reforma que proponer a los españoles, que se conforman, que nos tenemos que conformar con esas tasas de paro y esas tasas de precariedad hasta que no cambiemos al sistema bipartidista. Marta Pastor, directora del programa de Radio Nacional Ellas Pueden, le pregunta por qué Ciudadanos tiene tanto interés en aprobar la ley de gestación subrogada y si es unánime la postura de todos los miembros de su partido sobre este tema. ¿Apoyarían ustedes que se comercializara con niños vivos en las adopciones? La gestación, bueno, yo creo que es bueno cuando se habla de un proyecto de ley como el nuestro leérselo. Y es bueno saber de qué estamos hablando. Estamos hablando de que haya mujeres que sean capaces de ser donantes, de donar la gestación a aquellas que no pueden gestar o a aquellas personas que no pueden tener hijos de una forma altruista y con unas medidas y con unos controles muy exhaustos precisamente para evitar que el interés económico esté entremezclado en todo este proceso. Y, por lo tanto, nosotros seguimos siendo firmes convencidos de que es una realidad que hay que regular. Ya hay niños en nuestro país que han nacido por gestación subrogada. ¿Qué decimos? ¿Que esos niños son ilegales? ¿Que no existen? Hay que regular esa realidad, hay que regularlo de una forma, desde luego, con todas las garantías posibles y nuestro proyecto de ley incluye esas garantías. Vamos a seguir peleando por que eso se regule, sí, no renunciamos, vamos a seguir abanderando ese tema, aunque sigamos solos, como en tantos otros temas, pero estamos seguros que no estamos solos, que estamos con muchos españoles que están de acuerdo con que esa realidad se regule. Insisto, una regulación que sea garantista y una regulación que defienda los derechos de todos. Pero no podemos dar la espalda
a una realidad que ya está en nuestro país. No podemos dar la espalda a esos niños que ya están aquí, que ya están entre nosotros, a esas familias que han utilizado la gestación subrogada, pero que se han tenido que ir a otros países a hacerlo, que solo lo han podido hacer aquellos que tienen recursos económicos suficientes como para poder irse a hacerlo a otros países. Eso se tiene que regular también aquí en nuestro país, en España, y hay que ser valientes para hacerlo, y no nos podemos quedar en esas ideologías ancladas en el pasado, que son incapaces de asumir las nuevas realidades sociales. Diego Velasco le pregunta si no le parece que estamos en el mundo al revés, y le pregunta qué opinión le merece que el presidente de la Comunidad de Madrid esté pordioseando que la LGTB le deje participar en los actos del orgullo gay. Bueno, pues no tengo una opinión, al respecto. Nosotros, desde luego, vamos a participar en los actos que se van a celebrar. Estamos participando en toda España, vamos a participar aquí en Madrid también. Creo que Albert va a estar presente, Begoña, Ignacio, como siempre, como hemos estado siempre, como hemos estado cada año, pues reclamando pues lo que hay que reclamar, la igualdad y la no discriminación, ¿no? Ángel Bartolomé, de la Federación de Cuadros, le pregunta qué opinión tiene su partido de la idea del PSOE sobre la negociación colectiva en las empresas, que apoya a los sindicatos de clase y de izquierdas, UGT y comisiones obreras, frente a los sindicatos independientes elegidos mayoritariamente en sus empresas. Javier Moralejo, de ACAN, le dice qué opinión tiene del apoyo económico que reciben los sindicatos de clase, comisiones y UGT. Yo creo que se están poniendo encima de la mesa, en este caso por parte del Gobierno, algunas reformas o algunas modificaciones sobre el marco de relaciones laborales en España, pero yo creo que nos deberíamos preguntar cuáles son los problemas que tiene ese marco de relaciones laborales, cuáles son los problemas más graves, los fundamentales, y cómo los solucionamos. Insisto, los problemas más graves que tenemos son la tasa de desempleo y la tasa de precariedad. De verdad, con estas propuestas de retoques al mercado laboral o a la negociación colectiva que se están poniendo encima de la mesa, ¿se afronta o se va a cambiar esos dos grandes problemas fundamentales, el de la tasa de desempleo y el de la precariedad laboral? No. Estamos, insisto, llevando por bandera la resignación. Estamos ante un Partido Popular y un Partido Socialista que parece que se pelean mucho por las reformas laborales, por la derogación de las reformas de uno, por la no derogación de las reformas de otro, pero que no ponen encima de la mesa ninguna solución a los dos problemas fundamentales que tiene el mercado laboral español, que es la tasa de desempleo y la precariedad, las dos muy por encima de la media europea. Por lo tanto, todas las medidas que se ponen, toda la propaganda sobre si se deroga, antes se derogaba, ahora no se deroga, ahora se transforma, ninguna de las medidas que el Partido Socialista está poniendo ahora encima de la mesa o que puso en su momento el Partido Popular, y por supuesto ninguna de las medidas que pueda inventarse Podemos, que ya no son medidas, son ocurrencias, ninguna de ellas van al núcleo de los problemas que tenemos en España en el mercado laboral, que son la tasa de desempleo y la precariedad. Ana González quiere saber qué valoración hace usted del problema de los refugiados después de que se hayan aliviado las tensiones en el gobierno de Alemania, al menos de momento, y si está Sánchez sustrayendo el tema de los refugiados y las posiciones, el debate sobre las posiciones que él está tomando en cuanto al tema de los refugiados y a la cuota que parece que le va a corresponder o está asumiendo nuestro gobierno. Pues la verdad es que no sabemos cuál es la política de Sánchez en el tema de los refugiados. Bueno, la verdad es que no sabemos cuál es la política de Sánchez en ningún tema que afecte a España, porque Sánchez es un presidente sin programa de gobierno, que no ha explicado a los españoles qué quiere hacer, que una vez ha llegado al gobierno lo único que le preocupa es el dedazo en Televisión Española, el controlar los medios de comunicación y el pagar las hipotecas que tiene con sus socios, ¿no? Y el ceder con los separatistas catalanes para pagar el voto de Esquerra Republicana y del PDeCAT en la moción de censura. Y en un aspecto tan importante como es el de la inmigración, y que va a estar encima de la mesa y va a ser seguramente un tema prioritario en las próximas semanas y en los próximos meses, y en un país sobre todo como España, que hace frontera con África, el Partido Socialista, señor Sánchez, tampoco tiene un programa de gobierno.
tiene un día un titular referido a un barco, otro día otro titular referido a un tema concreto con Alemania, pero no tiene una política de migración que plantear a los españoles y decir, tranquilos, este problema lo vamos a tratar así, vamos a poner estas condiciones, vamos a dar estas soluciones. No existe la política del gobierno español en ningún aspecto, pero tampoco en política migratoria. Insisto, una política que es una cuestión que va a ser fundamental, seguro, en los próximos meses en Europa. Ahí, más allá de reclamar una política común europea, en la que estamos de acuerdo, pero tenemos que saber qué quiere hacer España, tenemos que saber qué quiere hacer Sánchez. Nosotros creemos que tiene que haber, lógicamente, que es un tema que se tiene que tratar pues manejando el principio de solidaridad y que hay situaciones extremas que tienen que ver con los derechos humanos, que tienen que ver con la supervivencia de personas que están en medio del mar y que hay que tomar medidas para tratar esos temas puntuales, insisto, y hay que manejar sin duda la solidaridad como uno de los principios. Pero también, en el otro lado de la balanza, tiene que estar la responsabilidad. Es un tema de la migración importante que, si se sabe regular, seguramente puede ayudar a España, puede ayudar al desarrollo de España, puede ayudar a pagar pues las futuras pensiones de este país, pero que si no se sabe regular, si se actúa sin responsabilidad, puede ser un auténtico problema para España. Y, por lo tanto, Sánchez tendría que tener clara cuál es su política en este tema. Sánchez debería explicarla a los españoles cuando tenga alguna política que explicar. Y esa política, insisto, debe estar basada en compaginar los principios de solidaridad y responsabilidad. Luisa San José le pregunta quiénes van a ser los cabezas de lista de Ciudadanos a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid. Pues supongo que en el mes de enero aproximadamente abriremos un proceso de primarias y los afiliados a Ciudadanos elegirán a nuestros candidatos. Desde luego, en la Ejecutiva estamos muy contentos con el trabajo que están haciendo nuestros actuales portavoces, con el trabajo que están haciendo nuestros actuales equipos, con el trabajo que está haciendo Begoña en el Ayuntamiento de Madrid, con el trabajo que está haciendo Ignacio en la Comunidad de Madrid. No solamente la Ejecutiva está contenta, según todas las encuestas que se están publicando, parece que los madrileños también están contentos con el trabajo que están haciendo nuestros equipos, pero sin duda en este partido los afiliados deciden quiénes son los candidatos y, por lo tanto, en enero se convocarán esas primarias y veremos. Miguel Otero, del Nacional, hablando de primarias, le pregunta que si usted votara en la elección interna del Partido Popular, ¿por quién votaría? Yo creo que no tengo derecho a voto en el Partido Popular. No sé si estoy entre los 800.000 afiliados de ese censo del Partido Popular, en el que debe haber mucha gente metida que no lo sabe, pero creo que no tengo derecho a voto. Pero su pálpito, ¿por dónde va? No tengo derecho a voto y no voy a inmiscuirme en las crisis de los demás partidos. El Partido Popular es un partido pues que está recibiendo de una forma dura los golpes que tienen que ver con la corrupción que han realizado durante estos años, que está en una situación compleja, una situación de descomposición, y yo no voy a entrar ahí. Ellos tendrán que decidir su futuro, tendrán que elegir a su candidato, pero a veces se plantea la pregunta, ¿no? ¿Qué candidato puede encarnar más la renovación del Partido Popular? Yo creo que renovación y Partido Popular en la misma frase pues es un poco contradictorio, y que cualquiera de los candidatos que salga pues seguirá gobernando el Partido Popular de siempre, el Partido Popular de la corrupción y el Partido Popular del inmovilismo. Miguel Ángel Folguera, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, le pregunta cómo piensan que pueden ayudar desde el Congreso de los Diputados a las víctimas del terrorismo para evitar el acercamiento de terroristas a las cárceles de la Comunidad Autónoma Vasca, sin que colaboren con la justicia para ayudar a resolver los más de 300 casos pendientes. Pues vamos a oponernos y, desde luego, nosotros también estamos en diálogo con las asociaciones de víctimas. Tenemos claro que lo principal en este país es respetar la memoria de las víctimas, son los auténticos héroes de nuestra democracia. Nunca han pedido venganza, solo han pedido justicia, y vamos a seguir a su lado y vamos a seguir oponiéndonos a que las hipotecas del señor Sánchez las paguemos los españoles, resignándonos a que sean
los socios o los herederos de ETA los que dicten la política penitenciaria. Ya sabemos que Bildu, que Herri Batasuna, que el partido de Otegi votó a favor de la presidencia del señor Sánchez, pero no vamos a dejar, vamos a ponernos con todas nuestras fuerzas a que el pago de esas hipotecas del señor Sánchez afecte a la memoria de las víctimas del terrorismo, que es la memoria de nuestra democracia. Seguimos. Fernando Jáuregui, periodista, como sabe. Suponiendo que la legislatura llegue hasta junio de 2020, ¿cree que el futuro será una coalición de centro-izquierda, Ciudadanos más PSOE, o de centro-derecha, Ciudadanos, con lo que salga del Partido Popular? Pues ya veremos cuándo son esas elecciones. El señor Sánchez prometió a los españoles, cuando presentó su moción de censura, que era una moción de censura para convocar elecciones. Luego ya nos ha dicho que nos había mentido a todos y que se va a trincherar en la Moncloa, apoyándose en sus socios, en populistas, nacionalistas y separatistas hasta que pueda. No descartamos que lo haga efectivamente hasta 2020 por el miedo que tiene a que los españoles hablen. Pero una vez los españoles pasen por las urnas, sea cuando sea, nosotros lo que estamos convencidos es que tenemos capacidad y que España necesita, no solo que Ciudadanos tiene capacidad, sino que España necesita que se abra una nueva etapa. Una etapa que pase página ya de esta época del bipartidismo apoyado por los nacionalistas. Y esa nueva etapa solo la puede encabezar Ciudadanos. Esa nueva etapa la va a liderar Ciudadanos y ya veremos qué fuerza nos dan los españoles. Si tenemos que buscar apoyos, pues buscaremos apoyos para abrir esa nueva etapa, pero vamos a ir paso a paso. Como decíamos antes, ahora vamos a hacer oposición mientras Sánchez esté atrincherado en la Moncloa. No le vamos a dejar que haga lo que le dé la gana. Vamos a estar vigilantes, vamos a seguir poniendo encima de la mesa propuestas útiles para mejorar la vida de los españoles, y cuando por fin se puedan abrir las urnas, cuando por fin los españoles puedan hablar y puedan decidir un nuevo gobierno, estamos seguros de que vamos a ser protagonistas de esa nueva etapa que este país se merece. Sergio González le pregunta por qué la señora Arrimadas no presentó su candidatura al Parlamento. Carlos Martín dice: parece que los independentistas vuelven a las andadas. Diplocat, reorganizar los CDR, apretar en Televisión 3, en TV3 y medios públicos, declaraciones explosivas. ¿Qué margen hay para un nuevo 155, pero que resulte eficaz en términos de recuperar la educación y desmontar el aparato de propaganda? ¿Se puede contar con el PSOE? En primer lugar, en cuanto a la primera pregunta, Inés Arrimadas no se presenta a su candidatura porque, pese a que ganamos las elecciones, hay una ley electoral tramposa, permitida por el Partido Socialista y el Partido Popular, que hace que los separatistas, pese a tener solamente el 47% de apoyos, tengan mayoría absoluta. Pese a tener menos de la mitad de la población apoyando a partidos separatistas, los separatistas tienen mayoría absoluta y, por lo tanto, no les íbamos a dar el gusto de que se escenificara esa votación, que lo único que iba a hacer era debilitarnos a los constitucionalistas y dar más alas a los separatistas. Para darle alas a los separatistas ya está el señor Sánchez, y ahora enlazo con la segunda pregunta. Para dar alas a los separatistas ya está la debilidad de este gobierno, ya está la debilidad de Sánchez. Efectivamente, están redoblando sus actuaciones, están aumentando la presión y las agresiones en la calle, en nuestras sedes, en las casas de nuestros familiares. Y es que el separatismo se fortalece cuando huele la debilidad en el Gobierno de España. Y se está oliendo la debilidad en el Gobierno de España, se está oliendo la debilidad en el Gobierno de Sánchez, y eso está envalentonando a los separatistas en Cataluña. Y eso es algo que nosotros denunciamos y que intentamos acabar. ¿Sería posible un 155? Hubiera sido deseable, sigue siéndolo. Pero Sánchez ha roto el pacto constitucionalista. Sánchez ha pactado con los separatistas. Sánchez ha pactado con los que han dado el golpe a la democracia en Cataluña. Y, por lo tanto, efectivamente, lo ideal sería que Sánchez no fuera Sánchez
y que el Partido Socialista volviera al pacto constitucionalista y pusiéramos en marcha otro 155. Efectivamente, es lo que habría que hacer. Lo que no podemos hacer es lo que hemos hecho, devolverle a los que dieron el golpe a la democracia el dinero para que puedan financiar otro golpe, devolverle el control de los Mossos d'Esquadra para que puedan volver a actuar como lo hicieron en el pseudo-referéndum ilegal, mantenerles en el control de los medios de comunicación para que sigan intoxicando a la sociedad catalana, regalarles otra vez las embajadas en el extranjero para que hagan propaganda contra España en todo el mundo. Eso es lo que hemos hecho, devolverle a los golpistas las armas con las que nos dieron el golpe. Por supuesto que hace falta un 155 para que los golpistas no tengan estas armas, pero desde luego tenemos poca confianza en que el actual presidente del Gobierno, el señor Sánchez, vaya a rectificar. Tiene otras prioridades, su prioridad es estar en la Moncloa y para eso se ha vendido a los separatistas catalanes. Después de las resoluciones judiciales de ayer, ¿cree usted que los diputados presos y fugados van a entregar sus actas en el Parlamento para permitir su sustitución y así mantener su mayoría? Pues eso es lo que tendrían que hacer. Lo que nos tememos es en este caso otra cacicada, otro capítulo del golpe a la legalidad en Cataluña y que se va a intentar, parece ser, en el Parlamento de Cataluña que estos diputados, pese a estar suspendidos por ley, como las leyes no se aplican en el Parlamento de Cataluña, como el Parlamento de Cataluña es una burbuja en la que los separatistas están por encima de las leyes y los tribunales, pues parece que van a intentar decidir que los políticos suspendidos resulta que no están suspendidos y que pueden seguir votando. Desde luego nos vamos a oponer a esta medida que parece que se va a intentar implementar en los próximos días en el Parlamento de Cataluña, pero por ahí van los tiros. Que dejen el acta es lo que deberían de hacer, lógicamente. O que se la queden, pero suspendidos, que es lo que dice la ley. Están suspendidos y no pueden ejercer como diputados. Lo que no se puede admitir es que otra vez los separatistas quieran incumplir la ley, que otra vez quieran estar por encima de la ley. Y lo que es aún más grave, porque de los separatistas ya nos esperamos todo, lo que no vamos a admitir es que el Gobierno de España no mueva un dedo para evitar este nuevo golpe a la ley y esta nueva actuación contraria al Estado de Derecho por parte de los separatistas en Cataluña. Ana Blasco, de Finnova, le pregunta cuál es su propuesta, la de Ciudadanos, para apoyar a los emprendedores en general y en particular en el sector de la biodiversidad. Ana Blasco dice que ha desarrollado una patente para la fabricación de bioplásticos a partir de residuos vegetales, como es el caso de la paja de arroz en Valencia. Sí, he podido hablar con ella antes de empezar, sé que está en contacto también con nuestros compañeros en el Ayuntamiento de Valencia y la verdad es que todas estas iniciativas pues, son fundamentales. La nueva sociedad requiere respuestas a cómo mantenemos el medio ambiente siendo capaces, pues en lo posible, de mantener nuestras formas de vida y el hecho de tener unos plásticos biodegradables seguramente es uno de los retos fundamentales en los próximos años, por una parte para poder mantener nuestro modo de vida, insisto, pero para hacer que esto sea compatible con el mantenimiento del medio ambiente, con el mantenimiento de los océanos y de los recursos marítimos. Y por lo tanto creemos que las políticas públicas, no solo el Gobierno, sino las políticas públicas deberían mimar todos estos proyectos, deberían mimar a los emprendedores, deberían mimar a quien pone soluciones encima de la mesa para solventar estos problemas que al final son problemas de todos. En nombre de Orange, representada hoy por doña Luz Usementiaga, de Red Eléctrica de España, representada por doña Beatriz de Munt, el doctor Luis Mallero, de Asisa, va a despedir el acto. Espero que sin accidentes. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana de julio. Agradecer en nombre de los patrocinadores, tanto al señor Rivera como al señor Villegas, su presencia. Este último, felicitarle por su presentación y por la contundencia y claridad de sus respuestas y desear que ellos, junto con el resto de los partidos políticos, nos lleven a una estabilidad en este país para que los ciudadanos tengamos podamos desarrollar nuestra vida diaria, familiar, personal y profesional de la mejor manera posible. Muchas gracias y que tengan todos un buen día.